los cristianos. Y vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos hable a través de esta enseñanza. Padre, yo quiero poner delante de tu presencia a cada persona que ha venido en este día porque quiere escuchar algo que venga de tu palabra, que bendiga y edifique su vida. Yo te pido, Señor, que tú pongas en mis labios, en mi mente, en mi corazón, tus palabras, para que la palabra que compartamos sea una palabra que verdaderamente bendiga y edifique nuestras vidas, Señor. Porque necesitamos escuchar tu palabra. Necesitamos tu bendición para nuestras vidas, para nuestras familias, Señor. Y gracias que tú eres un Dios bueno, que escuchas nuestras oraciones, Señor, que quieres bendecirnos, pero ayúdanos a ponernos en el lugar de la bendición, que es el lugar de la obediencia a tu palabra. Gracias por tu amor, bondad, bendiciones y protección. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén. Bien, fíjense, la vida del cristiano necesariamente implica cambios en la forma de pensar. Cuando uno se hace cristiano, tiene que haber un cambio en su forma de pensar, también en la manera de comportarnos y en la profundidad de nuestro amor a Dios y al prójimo debe de notarse en todo eso. La Biblia enseña que quien entrega su vida a Cristo se convierte en una nueva criatura. 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas cuando entregamos nuestra vida y nuestro corazón a Jesús. Y fíjense, las palabras nueva criatura en este pasaje quieren decir creado nuevamente. Somos creados nuevamente, así que realmente hay un cambio en nuestra manera, debe haber un cambio en nuestra manera de pensar, debe haber una renovación de nuestra mente. Vamos a hablar de la verdadera conversión que implica cambios. Fíjense, cuando una persona se convierte en una nueva criatura, lo demostrará con una nueva manera de vivir. Y esta comienza arrepintiéndonos de nuestros pecados, ¿no? Fíjense, ¿qué dijo Jesús en Lucas 3:8? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. O sea, si son cristianos, que se les note, ¿no? Porque a algunos no se les nota. ¿Han conocido cristianos que no se les nota? Sí, hay. La verdadera conversión implica arrepentirse de los pecados y también una nueva manera de comportarse, ¿no? Fíjense, la Biblia enseña que cuando una persona entrega su vida a Jesucristo, debe darle el primer lugar en su vida a Él, o sea, seguirlo, ¿no? Aquí como sí. Pero está diciendo: no, Señor, es que yo quiero hacer mi voluntad. No, ven, si quieres, sígueme. Y debe de abandonar su antigua y pecaminosa manera de vivir para ajustarse a hacer lo que Dios le pide. Ahora tenemos que ajustarnos para hacer lo que Dios nos pide. ¿Qué dice Jesús en Lucas 14:26? Si alguno viene a mí y no sacrifique el amor de su padre, el amor a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. La palabra que viene ahí es miseo. Dice, debe amar menos al resto de la gente que a Dios mismo. A Dios lo debe tener en primer lugar. Ahora, Jesucristo nunca predicó un evangelio comodino, que ya recibo al Señor y ya me tiro a la milonga, me tiro a la hamaca, ¿no? O un camino fácil para ser un seguidor suyo y ir al cielo. Él nunca predicó eso. Dice, aquí vemos a este hombre cargando su cruz. Dice en Lucas 14:27, y son palabras de Jesús: el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. O sea, no puede ser un seguidor del Señor. Jesucristo enseñó un evangelio de compromiso. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, Jesús: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Van a preferir la puerta ancha que lleva a otro lado. Ahora, no estoy diciendo que sea casi imposible recibir la salvación cuando la persona se acerca a Cristo con fe y con un corazón sincero, arrepintiéndose genuinamente de sus pecados. La salvación se recibe por gracia y por lo tanto es gratuita, es un regalo de Dios. Vean lo que nos dice Efesios 2:8: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe.
al poner nuestra fe en Jesús, en lo que Él hizo en la cruz por nuestros pecados. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. La gracia es un regalo de Dios, ¿no? Y la salvación. La fe en Jesucristo nos permite la entrada a su gracia para ser justificados delante del Padre, ¿no? Ven aquí a Nick Bujigic. Él, fíjense, él se casó con una mexicana, viven en Guadalajara, tiene un hijo, pero este no es el hijo de él. El hijo de él sí tiene brazos y nació completo. Este es un niño, porque va a ver a los niños discapacitados y jugar con ellos. Aquí se puso con otro niño discapacitado, pero imagínense, el niño al verlo a él y películas de él y todo, está feliz el niño de ver que el otro, a pesar de todas las discapacidades que tiene, puede hacer muchas cosas, y ven la cara de felicidad del niño. Entonces, por tanto, imiten a Dios así como este niño está imitando a Nick, como hijos muy amados, y lleven una vida de amor. Y cuesta trabajo amar. Hay personas fáciles de amar, como ustedes habrán dado cuenta, pero otros que nos cuesta un poco o un mucho de trabajo amarlos. Así como Cristo nos amó. Nada más se acuerda uno de esos: Señor, me cuesta mucho trabajo amarlo. Yo sé que a lo mejor yo también te costé mucho a ti, pero gracias porque tú me amas, así que yo voy a amar al otro también. Nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios, y se entregó como ofrenda en la cruz y pagó con su sangre para salvarnos. Ahora, la mayoría de la gente, aún cristianos, cree que se va a salvar por hacer buenas obras. Fíjese, de hecho, la principal diferencia entre el cristianismo bíblico y todas las demás religiones es que en todas las religiones la gente se salva por obras. Hinduismo, budismo, islamismo, todos se salvan por obras. Aún en religiones cristianas hay muchas, se salvan por obras. Pero el cristianismo bíblico dice que no es por obras. La Biblia enseña claramente que es por la fe en Jesucristo y no por las obras. Vean lo que nos dice Gálatas 2:16. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras. ¿Quién es justificado por las obras? Nadie. Las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, por hacer buenas obras cumpliendo la ley. Porque por estas nadie será justificado por las buenas obras, ¿no? Ahora vamos a hablar de la necesidad de creer y de mostrar frutos. Dice, muchas personas dicen creer en Jesucristo, pero nunca se han entregado a Él ni se han arrepentido de sus pecados, así como este era ladrón y sigue, ¿no? Pero se pone su cruz, pero sigue robando. El solo creer mentalmente sin arrepentimiento y sin mostrar una evidencia en el comportamiento diario, así como no mostrar un verdadero deseo de tener comunión con Dios, nunca ha salvado a nadie. El que realmente se arrepintió quiere tener comunión con Dios, quiere conocerlo mejor, y para eso lee y estudia la palabra de Dios. Nunca nadie así se ha salvado ni lo podrá hacer, porque hasta los demonios creen y tiemblan, pero no son salvos, como dice Santiago 2:19. Ellos creen porque ya han visto que Dios existe, pero no son salvos. ¿Qué dice en Efesios 5:8? Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Y si somos luz en el Señor, pues vivan como hijos de luz. Eso es lo mínimo que nos pide el Señor que hagamos. Ahora, Jesucristo puso el arrepentimiento antes del creer, y quien no lo enseña así se ha apartado de la sana doctrina. Juan el Bautista dijo en Marcos 1:15, se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas, las buenas noticias que da la Biblia. Las noticias de salvación, por eso son buenas nuevas. Los periódicos traen puras malas nuevas. Los noticieros de televisión, puras malas noticias también. Que ahora los palestinos están atacando a Israel y que Israel a ellos y que están en guerra y conflictos y secuestros y cosas de todo tipo, ¿no? Pero el Señor son buenas nuevas. Las buenas nuevas es que en Cristo podemos tener salvación. Ahora, después de su resurrección, Jesucristo ordenó, fíjense, a los discípulos y a todo. En Lucas 24:46, esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará el tercer día. Le dice, eso es lo que me sucedió. Y en su nombre se predicarán el arrepentimiento. Fíjense, en el nombre de Jesús se va a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados como consecuencia del arrepentimiento a todas las naciones de la tierra, comenzando por Jerusalén.
Así que nosotros, comenzando por Mexicali, vamos a compartir y llevar la palabra de Dios a distintos lugares. Por eso hay misioneros que apoyamos en Vietnam, en Mali, África, en muchas naciones de la tierra. A Fabián Córdoba, que está haciendo viajes constantes a Rusia. Fíjense, a mí me encanta lo que Dios ha hecho a través de la vida de él, porque él es un misionero cachanilla. Él nació aquí en Mexicali y ha abierto, fíjense, 35 congregaciones en Rusia, en Siberia, en la parte peor y más difícil. Ahora, no fue él, sino la gracia de Dios obrando en él. Él le compartió a un ruso, lo estuvo entrenando, le dedicó tiempo, y cuando él regresó a verlo ya había abierto 5 grupos en casas que se convirtieron en 5 iglesias, y de ahí fueron saliendo todo lo que hay ahora. Imagínense, ahí Dios se manifestó. Ahora, pero él fue obediente atendiendo a esa persona, discipulándola. El apóstol Pedro, fíjense, después de Pentecostés exhortó así a la gente, dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Le está diciendo al pueblo de Israel, que era un pueblo que se consideraban seguidores de Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso, o sea, de refrigerio espiritual de parte del Señor. El apóstol Pablo instruía así a los creyentes. Vean, ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada de lo que les fuera de provecho, o sea, todo lo que viene en la Biblia, sino que les he enseñado públicamente. Se juntaban grupos de personas hasta en plazas y todo, y les predicaba, y en las casas. Él predicaba en casas también. Por eso nosotros también debemos de predicarle a la gente en casas. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y creer en nuestro Señor Jesús. Él les predicaba a todos. Ahora, aquí Jesucristo hace referencia a todos los creyentes que se han enfriado en su relación con Él. En este versículo dice: sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Aquí está este hombre, su amor, o Cristo, la cruz, o el dinero, ¿no? Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio, cuando estabas enamorado de mí, le dice el Señor. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelero. El candelero es lo que nos da luz, la luz del Señor en nuestras vidas. Y ven qué tremenda palabra. Ahora, Jesús nos manda a despertar de la modorra espiritual. Vean cómo recordar la palabra que hemos recibido y guardarla. Dice en Apocalipsis 3:3: así que recuerda lo que has recibido y oído. Y lo hemos oído ya muchas veces. Obedécelo y arrepiéntete. Que muchas veces sí, lo oímos y tanto lo hemos oído que entra por un oído y sale por el otro. Como que a la hora de oír la palabra debíamos de taparnos un oído para que lo que entre se quede adentro, ¿no? Si no te mantienes despierto, cuando menos esperes, caeré sobre ti como un ladrón. O sea, voy a llegar de sorpresa cuando el Señor venga por segunda vez. Ahora, muchos confiesan que la Biblia es la palabra de Dios, así como ¿no? Pero no creen realmente lo que dice, y está poniendo changuitos aquí, ¿no? Dice que sí con la mano, está hasta jurando, como los que juran en juzgados, pero no lo hace de corazón. Dice Jesús en Juan 7:38: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿no? El que cree en el Señor, como dice la palabra, va a haber un fluir de la presencia de Dios en sus vidas. Fíjese, el que cree obedece. ¿Qué corren en ti? ¿Ríos de agua viva o el agua estancada de la desobediencia? Así como en Israel, fíjese, del mar de Galilea, al mar de Galilea entran aguas de ríos, ¿no? Del río Jordán y todo. Pero la agua las aguas que llegan al mar muerto, ahí se terminan, pierden su vida y los peces mueren, porque el mar muerto tiene mucho potasio, tiene demasiada sal y tiene muchos metales, ¿no? Y no puede haber vida, por eso es el mar muerto. Y ya no corre el agua del mar muerto, se queda ahí. Y no se llena más porque se va evaporando por el tremendo calor que hace. Imagínense, así como ahorita, siempre está ahí en el mar muerto, ¿no? Tremendo el calorón que hace. Y dice en Mateo 7:21, a mí este versículo me asusta, espero que a ustedes también. No todo el que me dice Señor, Señor, aunque sea pastor, aquí le añado yo un poquito,
entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, solo el que obedece. Uno puede decirle Dios, Señor, y te amo, y venir a las alabanzas y desbordarse delante del Señor, pero si no le obedece, fíjense dónde va a acabar. Jesús dijo que la manifestación de dones en la vida de un creyente no es suficiente, sino que el creyente debe ser obediente, ¿no? Miren, muchos me dirán, dice Jesús en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Aquí el don de profecía. Y en tu nombre expulsamos demonios, haciendo exorcismos. E hicimos muchos milagros, el don de milagros también. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Esta asusta también, ¿eh? Aléjense de mí, hacedores de maldad. Y aquí está fíjense que es un diablo, pero con máscara de santo, ¿no? Espero que ninguno de ustedes esté así, ¿no? El verdadero siervo de Jesucristo le obedece y muestra un fruto de arrepentimiento en lo que hace. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 3:8? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Vuelve a recalcar otra vez, que se les note, ¿no? Si dicen que son cristianos. Ahora, quiero recalcar esto, Jesús no vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados, fíjense, no en sus pecados. El ángel le anunció a José acerca del hijo que tendría María, su esposa, y le dijo, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Le va a dar salvación, pero también lo va a salvar del pecado para que ya no siga viviendo en el pecado. Actualmente muchos pastores ven el mensaje de la Biblia como algo muy drástico en su opinión. Y les voy a decir una cosa, en muchos lugares en los Estados Unidos, hace 30 años, casi todas las congregaciones que ahora se llaman cristianas eran cristianos de veras, pero ahora se han apartado del evangelio. Y ahora están predicando un mensaje de prosperidad, que también Dios quiere la prosperidad y bendición para sus hijos, pero ellos lo único que buscan es la prosperidad económica y no buscan a Dios. Y eso es lo que se está enseñando, y ese es un falso evangelio. Lo ven muy drástico el predicar acerca del pecado, y para no asustar a la congregación prefieren predicar un mensaje más suave, más aguadito y más aceptable. No te preocupes, el infierno se vive en esta vida, no hay infierno, ¿no? Hermanos, la salvación no se pierde, dice aquí, mire, el pastor es un lobo con vestido de oveja. Cuide y busque la prosperidad, ¿no? Eso no enseña la palabra. Y el otro, amén, pastor, amén, aleluya, gloria a Dios. Eso sí nos gusta, ¿no? Y a la gente se le está dando lo que le gusta, ¿no? Este es un mensaje antibíblico, ese de no te preocupes, el infierno no existe, porque indirectamente le está diciendo a la gente que pueden vivir sin arrepentirse de sus pecados y van a salvarse, sin reconocer que Cristo pagó con su sangre para limpiarnos de ellos, limpiarnos de nuestros pecados. Y ese Jesús es quien más habló acerca del infierno. Así, si alguien dice, pues yo creo en Jesús, pero no en el infierno. Jesús es el que más habló del infierno y comenzó su ministerio predicando: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Ahora, Juan Wesley, un siervo de Dios, dijo: qué terrible es cuando los embajadores de Dios, o sea, los pastores, se vuelven agentes del diablo. Cuando los que han sido enviados para enseñar a los hombres el camino del cielo, dejando la palabra de Dios, enseñan conceptos humanísticos que llevan a la gente por el camino del infierno. ¡Qué tremendo! Yo le pido, y siempre oren por mí, para que el mensaje que yo les comparta siempre es el mensaje de las Escrituras, la palabra de Dios. Por eso les doy bosquejos para que lo chequen, y todo fundamentado con versículos de la palabra de Dios. Vean este pastor ahí con su Biblia, pero es un lobo vestido de pastor, ¿no? Y si me preguntan quién hace esto, son pastores que en sus mensajes evitan usar la palabra pecado. Ahora en muchos lugares en los Estados Unidos ya no se usa la palabra pecado. Dice pues fue un errorcillo, ¿no? Y todos cometemos errorcillos, ¿no? Y también pecados, ¿verdad? Pero hay que arrepentirse. Y que alientan a los descuidados
para que se imaginen estar en camino del cielo cuando van en camino del infierno. Estos son los falsos profetas en todo el sentido de la palabra, ¿no? Fíjese, en una ocasión un hombre le preguntó al evangelista Billy Graham: ¿qué debo hacer para ir al infierno? Y él le contestó: nada, y seguramente llegarás. No recibas a Cristo ni nada y vas a llegar. Sin embargo, sin arrepentirnos y convertirnos a Cristo, no iremos al cielo. ¿Qué dice en Proverbios 14:12? Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte, dice en la Nueva Versión Internacional. En la Reina Valera 60 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Qué tremendo, ¿no? Ahora, pregunta: ¿voy a correr el riesgo de perderme por la eternidad confiando en mis propios conceptos, mis ideas acerca de Dios? Porque mucha gente dice: yo creo en Dios a mi manera. Han oído gente así, ¿verdad? Yo creo en Dios a mi manera. Y conceptos acerca del cielo y del infierno. ¿O voy a creer lo que enseña la palabra de Dios? Pues vamos a creer lo que enseña la palabra de Dios. Ayer fui al cine, antier, con mi hija y mis nietos, y vimos una película que se llama El cielo realmente existe, y se la recomiendo. Aunque leí el libro también, el libro me gustó más. Pero tiene cosas interesantes acerca de Dios. Hay algunos cristianos que dicen que a lo mejor el libro está un poco exagerado, porque ¿cómo vamos a creer las opiniones de un niño de 4 años? Pero yo creo que un niño de 4 años por lo menos no es malicioso. Él dice lo que cree que vio, ¿verdad? Y está interesante, se recomiendo. La están dando en Cinépolis, en San Pedro, y no sé si en otro cine esté, pero ahí están en esos cines, y la vimos. Y es una película que realmente sale uno del cine con un buen sabor de boca, ¿no? Y el niño habla de lo que vio en el cielo y de muchas bendiciones. Así que se la recomiendo, vean y júzguelo. Si a usted no le convence en algo, pues nada más reciba la bendición de estar contento con lo que ve, ¿no? Tampoco viene ningún mensaje antibíblico, ¿eh? Y ahí el niño comenta que vio caballos en el cielo. Y eso no me parece. Y luego yo creo que el cielo es como el paraíso, que hay animales de todo tipo. Cuando Dios hizo el paraíso, era una representación como del cielo. Y pues va a haber animalitos y todo ahí, ¿no? Entonces dice: yo vi un caballo que tenía Jesús, dijo el niño, ¿no? Y también dice que vio un abuelo, ¿no? Y en la película no lo mencionan, pero dice que al abuelo que vio, el papá le dice: pero mi abuelo no era cristiano. Y el niño dice: sí, él me platicó que un día le hablaron de Jesús y que le entregó su vida a Jesús, ¿no? Y el abuelo se puso contentísimo porque dice eso. Pues eso no lo sabía el niño, ¿no? Y lo pudo saber. Y también que se encontró una hermanita ahí, el niño, en el cielo. Y le dice a su mamá, dice: no, tú no tienes otra hermana, solo la que tienes aquí en la tierra. Y de repente se acuerda que había tenido otra que murió recién nacida. Y le dice ella: ¿cómo se llama tu hermanita ya? No tiene nombre, porque me dice que ustedes nunca le pusieron nombre. Tremendo, se asustaron. Pero vienen cosas muy bonitas, ¿no? Por eso se la recomiendo, véanla, le va a bendecir. Entonces, pregunta: ¿voy a correr el riesgo de perderme por la eternidad confiando en mis propios conceptos acerca del cielo y del infierno, o voy a creer lo que enseña la palabra de Dios? Pues vamos a creer lo que enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es verdad. Vean lo que dice en Marcos 8, 36 y 37. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? En esa película este niño, fíjense, no lo menciona en la película, pero en el libro sí, dice que cada vez que veía a alguna persona le decía a su papá: vamos a hablarles de Jesús, porque si no, esta persona no va a ir al cielo. Así que pues eso, vemos que realmente es bíblico, es lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Ahora, Pablo sabía que estaba en juego la salvación eterna de la gente. Él procuraba hacerles ver, fíjese, su condición espiritual. Porque fíjense, solo tenían ojos para las cosas materiales, para el dinero, y el dinero los enceguecía a las cosas espirituales. Tenían ojos para la comida, el vestido, la casa, el entretenimiento, y desperdiciando así su vida. ¿Qué dice Hechos 20:31? Así que estén alerta, recuerden que día y noche, dice el apóstol Pablo, durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular y de predicarles el mensaje del Señor. Así que ahora vivimos un tiempo para orar y velar.
Hoy en día no hay temor de Dios en la mayoría de la gente, ni en cristianos. Fíjense que vi otro video antier, que se llama El Señor de los Tiempos. Es un video cristiano de Cabe. Y en ese video cristiano, un hombre que era un maestro bíblico de 1890 es pasado, llevado al futuro a 1990. Y entonces él va un día al cine, fíjense, en 1990, hace que ya 25 años, ¿no? 24 años, va al cine y ve que dicen algo del nombre de Jesús. Y ese sale y le reclama a la gente: oye, ¿cómo está blasfemando? ¿Cómo dejan pasar esta película y todo? Dice: pues así lo hacen en casi todas las películas aquí en Estados Unidos. Y sí es cierto, ¿no? Pero fíjese, para él era una cosa tremenda. Y la conclusión de él, cuando lo regresan, le platica a la gente de allá: pues los cristianos dentro de 100 años van a ser de mentiritas. Ya no son cristianos de veras, no están convertidos. Escuchan, pero no ponen en práctica lo que escuchan. Así que trae un mensaje para todos nosotros muy bueno. Voy a tratar de conseguirla y que la podamos vender aquí en la librería, esa película, porque realmente vale la pena verla, ¿no? Entonces, no hay temor de Dios en cristianos, pues menos en el que no es el cristiano, menos entre los que no se interesan en Dios. La Biblia enseña que Dios es misericordioso y bondadoso, pero a la vez que Él es santo, justo y que odia el pecado. Y quien lo cometa sin arrepentirse de corazón recibirá castigo. Ahora es muy fácil caer en el pecado. Dice, hay un hombre que habla con una historieta de un hombre que habla con otra persona que es un matemático y le dice: oye, ¿cuántos son 2 más 2? Y dice: pues según Pitágoras son 4. Y luego le pregunta a un doctor: ¿cuántos son 2 más 2? Pues viendo los dedos de la mano, 2 más 2 pues son 4. Y luego le pregunta a un abogado: ¿cuántos son 2 más 2? El abogado baja las cortinas, entrecierra la puerta y le dice: ¿cuánto quiere que sean? Entonces va con un político: ¿cuántos son 2 más 2? 3 para usted y 1 para mí. Ahora, no son todos así, pero hay uno que otro así, ¿no? Entonces tiene que haber arrepentimiento de corazón, ¿no? En todos los profesionistas. Vean lo que dice el Señor en Hebreos 10:30: mí es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Dice: a su pueblo, los otros ya se juzgaron solos. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo, ¿no? Estando en pecado. Dios es justo y por ello tiene que castigar a los que han pecado y no se arrepienten, tal como lo enseña en su palabra. Él los manda a vivir en paz y en santidad. Hasta dice en Hebreos 12:14: busque la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad no veremos al Señor. Ahora, un siervo de Dios que solo anda arrullando a los creyentes para que continúen durmiendo espiritualmente, ha dejado de ser un discípulo de Cristo para convertirse en un agente secreto de Satanás. Yo por eso tengo que decirles lo que dice la Biblia, porque si no, yo voy a ser responsable delante de Dios. Jesús exhortó a sus discípulos, y ven lo que les dice. El día en Getsemaní, cuando estaba: ¿por qué están durmiendo?, les exhortó: levántense y oren para que no caigan en tentación. Para eso es necesario orar. Ahora, y a la iglesia en general también le ordena. Fíjense, esta iglesia es la de Calacuaya, en el Estado de México, donde están Gilberto y su esposa Clarita. Ahí prediqué yo en Semana Santa, en esa congregación que caben 9,000 personas. A la iglesia en general le ordena: estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. En este video que vi, que les digo que habla de el Señor de los tiempos, de repente este hombre que fue transportado 100 años regresa a 1890 y le dice al que tiene la máquina del tiempo: a ver, ve hasta cuándo llega la humanidad, hasta qué año. Y ponen una Biblia en el aparato y la tratan de mandar al 2080. Y dicen: no se puede, ya no existe el mundo. Entonces al 2070. Y dicen: no se puede, ya no existe. Y luego ya le bajan y ya no vi hasta dónde llegaron, pero véala usted, ¿no? Ya no dicen, nomás se da a entender que falta poco tiempo, ¿no? Pero que no llegaría hasta ese tiempo.
Y nosotros a veces muy comodinos, fíjense aquí. Si realmente queremos pasar la eternidad con Dios, Jesucristo nos advierte que debemos esforzarnos para entrar por la puerta estrecha de la salvación. Hay una puerta estrecha y otra más ancha, pero fíjense que ¿dónde lleva? Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, contestó Jesús, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán, en Lucas 13:24. Ahora, seguir a Cristo nos va a costar, no es fácil seguir a Cristo. Vamos a tener que dejar de vivir para agradarnos a nosotros mismos y comenzar a vivir para agradar a Dios, ¿no? Ahí está, cargar la cruz, ¿no? Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. Esta es la clave. Tomar su cruz, negarse a sí mismo es tomar nuestra cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, o sea, ya no la va a vivir para él, sino la va a vivir para Dios. Pero el que pierda su vida por mi causa, o sea, que se le entregue a Jesús, la encontrará y vivirá eternamente. Ahora, Jesús nos dice que no andemos apapachando a la gente con falsas doctrinas para que se sienta cómoda y esté entretenida en las reuniones. Yo les cuento un chiste y saco aquí, pero les damos el mensaje claro de la salvación, ¿no? Él conocía el principio espiritual de sembrar y cosechar. Vean lo que dice en Gálatas 6, 7 y 8. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Señor, del Espíritu cosechará vida eterna. Así que muy claro, ¿eh? Ahora, en este tiempo, al igual que en los días del diluvio, muchos viven engañados pensando en que solo necesitan creer en su mente las verdades de la Biblia y seguir viviendo en pecado, o sea, en adulterio. Aquí a cada rato vemos, por ejemplo, en grupos, en matrimonios, personas que viven juntos pero que no están casados. Y ya tienen de venir 1 año o 2 años y se sienten muy a gusto. Y delante de la palabra del Señor están fornicando o están en adulterio. Y no se han arrepentido y tienen que arrepentirse. O en fraudes. Gente que se llama cristiano y anda defraudando a otros y pide prestado y no paga y tranzas. Bueno, yo sé que entre ustedes no, pero en las otras reuniones sí hay. O en corrupciones o en robos, ¿no? Etcétera, etcétera. Reflexionemos en lo que fue dicho al hombre rico en el seno de Abraham. Acuérdense, Abraham, el hombre rico, y en el seno de Abraham, el hombre rico empezó a decirle a Abraham: oye, ayúdame, aunque sea, dile a este hombre. Abraham dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Lázaro no le ayudó nada el hombre rico, y el hombre rico terminó en el infierno. Aquí se ve un abismo, ¿no? Pero ahora es consolado aquí y tú atormentado allá en el infierno, ¿no? Y qué tremendo en esa parábola también, ¿no? Y es una parábola que la da Jesús en Lucas 16, 25. Ahora, quien cree en Jesucristo pero no se arrepiente de sus pecados, manifestándolo en una vida cambiada, seguramente cosechará lo que ha sembrado. Desde el punto de vista bíblico, no se puede vivir sin tomar en cuenta a Dios y esperar llegar al cielo cuando muramos. Vamos a llegar a otro lugar más calientito que Mexicali en el día más caluroso, ¿no? Les digo que no, de la misma manera. Todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan, dice Jesús en Lucas 13, 3. Ahora, Dios justifica y limpia a quien se entrega a Él de corazón. Vean lo que dice en Romanos 3, 22 al 25. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Cristo. De esa manera somos justificados. A todos los que creen es necesario creer. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado. Todos los seres humanos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia somos justificados gratuitamente, porque la gracia se da gratis mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció a Jesús como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero ahora Él no va a pasar por alto ningún pecado. El verdadero arrepentimiento se manifiesta en una nueva manera de vivir. Tenemos que vivir en perdón con la gente, en amor con la gente, en reconciliación. Tiene que dejar cualquier rencor y odio que tenga a otros. Ve lo que dice en Hechos 26, 20.
el apóstol Pablo: a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Las buenas obras de un cristiano no son para salvarse, sino como ya se salvó, las hace por agradecimiento a Dios. El arrepentimiento verdadero es causa de tristeza al corazón, como lo enseñó Pablo. Vean lo que dice el apóstol Pablo. Sin embargo, ahora me alegro, dice Pablo, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Vio que la gente en Corintios se habían entristecido, pero por el pecado, tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera les hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento. Es tristeza por haber pecado, que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. De esa tristeza no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Ahora, en conclusión, que Dios nos ayude para que dejemos de vivir para el placer fugaz del pecado y para nosotros mismos, porque el pecado es rebelión contra Dios, quien es santo. Que Dios ponga en cada uno de nosotros una verdadera convicción de pecado que nos conduzca a un sincero arrepentimiento, clamando a Dios por perdón en el nombre de Jesús, y que lo haga antes de que sea demasiado tarde. Ven aquí la ovejita esta que la está. No te rindas. Aunque vengan las pruebas, sigue adelante, oveja de Cristo. Entonces, aunque vengan las nubes, manténgase en comunión con el Señor. Vamos a orar. Padre, queremos venir delante de tu presencia en este día, Señor, reconociendo que te necesitamos. Ayúdanos para que dejemos de vivir para el placer fugaz del pecado cada día y de vivir para agradarnos a nosotros mismos, Señor, porque ahora entendemos que el pecado es rebelión contra ti, que eres un Dios santo y que el pecado no puede estar delante de tu santidad, Señor. Pon, Señor, en cada uno de nosotros una verdadera convicción de pecado que nos conduzca a un sincero arrepentimiento, para que clamemos a tu Hijo Jesús, para que clamemos a ti por perdón en el nombre de Jesús. Y Señor, ayúdanos a hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Gracias, Señor, porque tú nos amas, porque tienes un plan precioso para nuestras vidas. Alabamos y bendecimos tu santo nombre. Gracias por tu gran amor y misericordia para con cada uno de nosotros. Yo alabo y bendigo tu nombre, Señor. La vida del cristiano necesariamente implica cambios en la forma de pensar. Cuando uno se hace cristiano, tiene que haber un cambio en su forma de pensar, también en la manera de comportarnos y en la profundidad de nuestro amor a Dios y al prójimo. Debe de notarse en todo eso. La Biblia enseña que quien entrega su vida a Cristo se convierte en una nueva criatura. 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas cuando entregamos nuestra vida y nuestro corazón a Jesús. Y fíjense, las palabras nueva criatura en este pasaje quieren decir creado nuevamente. Somos creados nuevamente, así que realmente hay un cambio en nuestra manera, debe haber un cambio en nuestra manera de pensar, debe haber una renovación de nuestra mente. Vamos a hablar de la verdadera conversión, que implica cambios. Fíjense, cuando una persona se convierte en una nueva criatura, lo demostrará con los cristianos. Y vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos hable a través de esta enseñanza. Padre, yo quiero poner delante de tu presencia a cada persona que ha venido en este día porque quiere escuchar algo que venga de tu palabra, que bendiga y edifique su vida. Yo te pido, Señor, que tú pongas en mis labios, en mi mente, en mi corazón, tus palabras, para que la palabra que compartamos sea una palabra que verdaderamente bendiga y edifique nuestras vidas, Señor, porque necesitamos escuchar tu palabra. Necesitamos tu bendición para nuestras vidas, para nuestras familias, Señor. Y gracias que tú eres un Dios bueno, que escuchas nuestras oraciones, Señor, que quieres bendecirnos, pero ayúdanos a ponernos en el lugar de la bendición, que es el lugar de la obediencia a tu palabra. Gracias por tu amor, bondad, bendiciones y protección. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén. Bien,
Fíjense, el amor a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún su propia vida no puede ser mi discípulo. La palabra que viene ahí es miseo. Dice, debe amar menos al resto de la gente que a Dios mismo. A Dios lo debe tener en primer lugar. Ahora, Jesucristo nunca predicó un evangelio comodino, que ya recibo al Señor y ya me tiro a la milonga, me tiro a la hamaca, ¿no? O un camino fácil para ser un seguidor suyo y ir al cielo. Él nunca predicó eso. Dice, aquí vemos a este hombre cargando su cruz. Dice en Lucas 14:27, y son palabras de Jesús, el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. O sea, no puede ser un seguidor del Señor. Jesucristo enseñó un evangelio de compromiso. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, Jesús, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Van a preferir la puerta ancha que lleva a otro lado. Ahora, no estoy diciendo que sea casi imposible recibir la salvación cuando la persona se acerca a Cristo con fe y con un corazón sincero, arrepintiéndose genuinamente de sus pecados. La salvación se recibe por gracia y por lo tanto es gratuita, es un regalo de Dios. Vean lo que nos dice Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, al poner nuestra fe en Jesús, en lo que Él hizo en la cruz por nuestros pecados. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. La gracia es un regalo de Dios, ¿no? Y la salvación. La fe en Jesucristo nos permite la entrada a su gracia para ser justificados delante del Padre, ¿no? Vean aquí a Nick Vujicic. Él, fíjense, él se casó con una mexicana, viven en Guadalajara, tiene un hijo, pero este no es el hijo de él. El hijo de él sí tiene brazos y nació completo. Este es un niño, porque va a ver a los niños discapacitados y jugar con ellos. Aquí se puso con otro niño discapacitado, pero imagínense, el niño una nueva manera de vivir. Y esta comienza arrepintiéndonos de nuestros pecados, ¿no? Fíjense, ¿qué dijo Jesús en Lucas 3:8? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. O sea, si son cristianos, que se les note, ¿no? Porque a algunos no se les nota. ¿Han conocido cristianos que no se les nota? Sí hay, La verdadera conversión implica arrepentirse de los pecados y también una nueva manera de comportarse, ¿no? Fíjense, la Biblia enseña que cuando una persona entrega su vida a Jesucristo, debe darle el primer lugar en su vida a Él, o sea, seguirlo, ¿no? Aquí como sí. Pero está diciendo, no, Señor, es que yo quiero hacer mi voluntad. No, ven, si quieres, sígueme. Y debe de abandonar su antigua y pecaminosa manera de vivir para ajustarse a hacer lo que Dios le pide. Ahora tenemos que ajustarnos para hacer lo que Dios nos pide. ¿Qué dice Jesús en Lucas 14:26? Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor de su padre,